Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre les traigo un chismecito jugoso de esos que nos encantan, directamente desde el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una controversia que, si bien no está confirmada al 100%, ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, un supuesto drama relacionado con Kerem Bürsin que habría causado tensiones entre Hande Erçel y su hermana, Gamze Erçel. Sí, lo sé, es fuerte. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se sabe hasta el momento, las posibles causas y las reacciones que ha generado este rumor. Pero antes de que me sumerja de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar siempre al día con los últimos chismes y noticias del mundo del entretenimiento turco. ¡Vamos allá! Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y populares de Turquía. Su romance, que floreció durante la grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su relación parecía un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores, dejando a muchos con el corazón roto. Desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, aunque siempre se ha mantenido la esperanza de una posible reconciliación por parte de algunos fans. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Gamze Erçel, la hermana de Hande? Aquí es donde la historia se complica y se vuelve más intrigante. Para entender el supuesto drama, primero debemos conocer un poco más sobre la relación entre Hande y Gamze. Las hermanas Erçel siempre han sido muy unidas, casi inseparables. Gamze, quien también es una figura pública en Turquía, aunque no tan mediática como Hande, ha apoyado incondicionalmente a su hermana a lo largo de su carrera. Se les ha visto juntas en numerosos eventos, compartiendo momentos familiares y demostrando el fuerte lazo que las une. Gamze además es madre de una niña llamada Mavi, a quien Hande adora y considera como su propia hija. La relación entre tía y sobrina es muy especial y cercana. Han compartido momentos públicos enternecedores, desde celebraciones de cumpleaños hasta publicaciones cariñosas en redes sociales que demuestran la profundidad de su vínculo. Esta cercanía entre las hermanas siempre ha sido un pilar en la vida de ambas, y por eso este supuesto conflicto resulta tan sorprendente y doloroso para muchos fans. Ahora bien, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen turbias y entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. Según varias fuentes, el problema habría surgido a raíz de la actitud de Gamze hacia Kerem después de la ruptura con Hande. Al parecer, Gamze habría mantenido una relación cordial e incluso amistosa con Kerem, a pesar de su separación de Hande. Esto, según los rumores, no habría sentado nada bien a Hande, quien se habría sentido traicionada y dolida por la actitud de su hermana. Algunos medios de comunicación turcos han informado que Hande habría expresado su descontento a Gamze, pidiéndole que tomara distancia de Kerem. Al parecer, Hande consideraba que la amistad de Gamze con su exnovio era una falta de respeto hacia ella y una forma de minimizar el dolor que le había causado la ruptura. Otros rumores apuntan a que Hande se habría sentido celosa de la relación entre Gamze y Kerem, temiendo que su hermana pudiera estar revelándole detalles íntimos de su vida o de su relación pasada. Se dice que Hande, en medio de su duelo por la ruptura, se sintió vulnerable y expuesta al ver a su hermana compartir tiempo y confidencias con su expareja. Esta sensación de vulnerabilidad, sumada al dolor emocional de la separación, podría haber exacerbado sus sentimientos y provocado la supuesta disputa. Es importante destacar que esta información no ha sido confirmada ni por Hande, ni por Gamze, ni por Kerem. Todo lo que sabemos son especulaciones y rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la falta de desmentido por parte de las involucradas ha alimentado aún más la polémica. La falta de una declaración oficial ha dejado un vacío que ha sido llenado por conjeturas y especulaciones, lo que ha contribuido a la propagación del rumor y a la creación de diversas narrativas sobre lo que realmente pudo haber sucedido entre las hermanas Erçel y Kerem Bürsin. Algunos fans de Hande han criticado duramente a Gamze en las redes sociales, acusándola de deslealtad y de priorizar su amistad con Kerem por encima de su relación con su hermana. Los comentarios en las redes sociales han sido virulentos, con acusaciones de traición y falta de sororidad.
Algunos fans incluso han llegado a boicotear las publicaciones de Gamze en Instagram, dejando comentarios negativos y mensajes de apoyo a Ande. Otros, en cambio, han defendido a Gamze argumentando que tiene derecho a ser amiga de quien quiera y que no tiene por qué tomar partido en la ruptura de Ande y Kerem. Este sector de fans defiende la libertad individual de Gamze para mantener las amistades que considere convenientes, independientemente de la relación pasada de su hermana. Argumentan que no se le puede exigir a Gamze que se posicione en contra de Kerem solo porque éste haya terminado su relación con Ande. La verdad es que no sabemos con certeza qué hay de cierto en todo esto. Es posible que haya habido una discusión o un desacuerdo entre Ande y Gamze a raíz de la relación de Gamze con Kerem, pero también es posible que todo sea una invención de los medios para generar polémica y atraer la atención del público. La naturaleza sensacionalista de los medios del espectáculo a menudo lleva a la exageración o incluso a la creación de historias falsas con el único propósito de aumentar la audiencia y las ventas. En este caso, la falta de evidencia concreta y la abundancia de especulaciones sugieren que la historia podría estar siendo inflada para crear un drama donde quizás no lo haya. Lo que sí es cierto es que este rumor ha puesto de manifiesto la presión que sufren las figuras públicas, especialmente cuando se trata de sus relaciones personales. Cada uno de sus movimientos es analizado, juzgado y comentado en las redes sociales, y cualquier pequeño gesto puede ser interpretado como una señal de conflicto o reconciliación. La constante vigilancia y el escrutinio público pueden ser abrumadores para las celebridades, quienes a menudo se ven obligadas a vivir sus vidas bajo el microscopio de la opinión pública. Esta falta de privacidad y la constante exposición a la crítica pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional y en sus relaciones personales. En el caso de Ande y Gamze, la situación se complica aún más por el hecho de que ambas son figuras públicas y tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Esto hace que cualquier rumor o especulación se propague rápidamente y genere un gran revuelo mediático. La amplificación de la información a través de las redes sociales ha creado un entorno en el que los rumores y las noticias falsas pueden propagarse a una velocidad alarmante, causando daños irreparables a la reputación de las personas involucradas. En el caso de Ande y Gamze, la rapidez con la que se difundió el rumor y la intensidad de las reacciones en las redes sociales demuestran el poder de la información en la era digital, y la necesidad de ser cautelosos al consumir y compartir noticias sobre la vida privada de las celebridades. Además, la ruptura de Ande y Kerem sigue siendo un tema sensible para muchos de sus fans, quienes aún sueñan con una posible reconciliación. Cualquier noticia relacionada con alguno de los dos actores, ya sea sobre su vida personal o profesional, genera una gran expectación y un torbellino de comentarios en las redes sociales. La intensidad del fandom y la idealización de las relaciones entre las celebridades a menudo llevan a los fans a aferrarse a la esperanza de una reconciliación, incluso mucho tiempo después de la ruptura. Esta esperanza, combinada con la curiosidad por la vida privada de los actores, alimenta la especulación y la difusión de rumores, como el que estamos analizando. Para añadir más contexto, es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo turco son especialmente observadas. Las parejas de actores suelen ser elevadas a un estatus casi mítico, y sus vidas se convierten en objeto de fascinación para el público. Esto se debe en parte a la popularidad de las series turcas a nivel mundial, que ha catapultado a sus protagonistas a la fama internacional. En este contexto, cualquier conflicto o drama que involucre a estas figuras públicas se convierte en una noticia de gran interés, alimentando el ciclo de rumores y especulaciones. En definitiva, el supuesto drama entre Hande Erçel y su hermana Gamze a raíz de la relación de Gamze con Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden afectar la vida de las figuras públicas y generar tensiones incluso dentro de sus propias familias. Este caso ilustra la vulnerabilidad de las celebridades ante el escrutinio público y la necesidad de proteger su privacidad y su bienestar emocional. Es importante recordar que no debemos creer todo lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de chismes y rumores. Siempre es necesario contrastar la información y tratar de obtener una visión objetiva de los hechos. La objetividad es crucial para evitar caer en la trampa de la desinformación y para formarnos una opinión informada sobre los eventos que nos rodean. En el caso de los chismes de celebridades, es especialmente importante ser escépticos y recordar que detrás de la fachada de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones que pueden verse afectadas por la difusión de rumores y especulaciones. Y hablando de objetividad, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que es posible que haya habido una discusión entre Hande y Gamze a raíz de la relación de Gamze con Kerem?
¿O creen que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero saber si piensan que la presión mediática pudo haber jugado un papel importante en la creación de este rumor. ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida privada de las celebridades? Me interesa conocer sus diferentes perspectivas sobre este tema. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores de un posible conflicto entre Hande Erçel y su hermana Gamze Erçel, originado por la relación de Gamze con Kerem Bürsin tras la ruptura de Hande y Kerem. Examinamos cómo la fuerte relación entre las hermanas Erçel y la popularidad de Hande y Kerem amplificaron el impacto de estos rumores, y cómo la falta de confirmación oficial ha alimentado la especulación. Finalmente, reflexionamos sobre la presión mediática sobre las figuras públicas y la importancia de tomar los chismes con precaución. Hemos visto cómo la dinámica familiar, la presión social y la influencia de los medios se entrelazan para crear un drama que, aunque no confirmado, ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo sobre este jugoso drama turco. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que haya algo de verdad en todo esto? Quiero saber qué piensan. Por favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de este chisme, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles más contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.